Bueno, querían que yo dijera inocuidad de los alimentos y no lo he parado de decir desde que empezó el programa. Estamos con la licenciada Paula Das Neves. ¿Cómo te va, Paula? Bienvenida. ¿Cómo andás? Bueno, este término obviamente está relacionado con el tema de la higiene, con aquellos alimentos que nosotros consumimos a diario y que es una preocupación cuando efectivamente tenemos la suerte de contar con una gran variedad. Ahora, en esa gran variedad se pueden echar varias cosas y una de ellas tiene que ver con un poco con la noticia del día que hoy transmitíamos, que esto de lo del glifosato, aquella diferencia entre los alimentos orgánicos y no orgánicos. Bueno, en fin, hablaremos de todo este tema. Vos sabés que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Y el lema justamente que la Organización Mundial de la Salud propuso fue alimentos seguros o inocuos del campo a la mesa. ¿Cuál es el término de alimento inocuo? ¿Sí? El alimento inocuo es aquel que garantiza ese alimento que no va a hacer daño al consumidor una vez que es preparado o ingerido. ¿Sí? Entonces, claramente hay una cadena alimentaria y distintas instancias en las que se manipula, se produce, por ejemplo en el campo, Sí. ¿sí? Se transporta ese alimento, Sí. se industrializa, se procesa para luego comercializarse, que lo vamos a ver más adelante, Sí. y utilizarse en el hogar, en la mesa. A ver, volviendo a este tema, Paula, en el campo uno en estos tiempos tiende a saltear el transporte, la industria y la comercialización, porque queremos como volver a las fuentes. Sí. Pero, ¿qué pasa en el campo? ¿A qué tenemos que tener nosotros, o qué tenemos que tener en consideración en este sentido? En realidad, en el campo lo que hay que trabajar justamente es con los productores, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la cría de animales, con la producción agrícola, con la pesca, y los productores son responsables en esta instancia de que sus establecimientos estén limpios, de un buen control de plagas, ¿sí? Justamente Sí. esto que estábamos hablando. De enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado respecto a las enfermedades que pueden tener animales? Exacto, y si no son eso. controladas, ser peligrosas para el ser humano. Transmitir, es responsabilidad del productor transmitir justamente transmitir el tema de algún proceso de enfermedad o que se pueda provocar alguna enfermedad a la población. También es importante los alimentos que se le dan a la cría de estos animales y que y el agua que sea segura para estos animales y la limpieza de estos criaderos. A ver, te quiero hacer una consulta respecto al tema de los alimentos, porque también hay un gran debate en estos tiempos de que obviamente se intenta intensificar la crianza de animales y entonces se llama lo que se denomina como el feedlot, ¿no? Entonces los animales en vez de comer pasto, comen alimento balanceado. Y decís, bueno, pero esto es antinatural. O la manipulación genética, que Totalmente. también ocurre, digamos, justamente esta es una parte, digamos, de la cadena alimentaria que hay que cuidar, ¿sí? Después tenemos el transporte. Sí. El transporte claramente tiene que estar limpio, tiene que estar desinfectado y de acuerdo al alimento que traslade, tiene que estar refrigerado. Perfecto. Sí, es otra instancia que hay que prestar atención, que quizás nosotros no, pero sí los responsables que son los productores y quienes lo transportan. Después está la industria. Esto no solamente va con los lácteos, porque uno inmediatamente piensa en el transporte refrigerado y piensa que es el que transporte la leche, el yogur o los quesos. No, también la carne, el pollo, el pescado, Exacto. En fin, una cantidad de cosas. Exacto. Luego tenemos la industria. La industria es un paso importante porque ahí se procesan los alimentos, se manipulan los alimentos. Estos ambientes, digamos, estos establecimientos obviamente tienen que estar autorizados, ¿sí? por entidades sanitarias, ¿sí? Oficiales. Pero una de las cosas importantes que hay sí, cada uno de nosotros o alguno de nosotros podemos estar manipulando alimentos, entonces es importante la limpieza, la higiene de quien manipula estos alimentos, la vestimenta que tiene que ser clara, recogerse el cabello, cabello recogido o con gorros o ponerse algún pañuelo, ¿sí? Las uñas tienen que estar cortas, limpias, sin esmalte, sin anillos, sin pulseras. Si hay una herida, si tengo alguna herida en la piel, tratar de taparla, desinfectarla. Ahora, esto suena a una utopía, Paula. ¿Cómo hacemos para hacer que esto se concrete? Porque en la práctica, cuando uno va a una frutería, va a una verdulería, va a una casa, una fiambrería, estas cosas que vos recién expresás,
no suceden. En la industria sí. La industria es muy monitoreada. Por eso es importante saber que es otro proceso más, otra instancia más donde hay que cuidar la inocuidad de ese alimento. Perfecto. Sí, ahora pasamos al mercado, Está bien. a la comercialización. Sí. Ahí nos encontramos con un supermercado, una verdulería, una carnicería. Bueno, claramente, primero lo que tengo que mirar es que ese establecimiento esté limpio. ¿Sí? O sea, yo cuando ingreso a una carnicería, una verdulería, tiene que estar limpio. Y luego ver las características de ese vendedor. Ese vendedor también tiene que tener condiciones de higiene. Claro. ¿Sí? Y respetarlas. Y eso es una instancia en la que yo sí puedo observar. Y ¿sí? puedo elegir. Y puedo elegir. Concretamente es así. Entonces, tengo que fijarme. Si estoy en un establecimiento, digamos, en un supermercado, tengo que mirar cómo están los envases de los alimentos, ¿sí? Esto sí es sumamente importante. Un envase de un alimento tiene características que se deben cumplir para que ese alimento también sea inocuo, que tiene que ver con la etiqueta de ese alimento, el establecimiento, que esté mencionado el establecimiento que lo produce, la fecha de elaboración de ese alimento y la fecha de vencimiento. Ese alimento también tiene un lote, que también es importante. Hay tablas que hablan de la calidad nutricional, la forma de conservación de ese alimento, ¿sí? Digamos, son bastante... Que esto también tiene que ver, obviamente, con el lugar y esta instancia del mercado, ¿no? Nosotros ahí sí tenemos un poder de injerencia. Exacto. Ahí podemos decidir y decir, ser responsables de aquello que vamos a comer. Si tenemos dudas, si sentimos que no están dadas las condiciones, bueno, no comprar ahí y ir a otro lugar donde sentimos que es más seguro. Y ahí de a poquito, entre todos, vamos a ir de alguna manera acotando o exigiendo a los establecimientos que cumplan con los requisitos. Exacto. Una cosa importante cuando estoy en un mercado con respecto a la conservación de los alimentos que estoy adquiriendo es primero consumir o meter en el changuito o en la bolsa o lo que lleve alimentos no perecederos. Claro. Es lo primero que yo tendría que adquirir. Luego los alimentos frescos y por último los refrigerados y los congelados. Esto es sumamente importante, es algo que nosotros podemos hacer y hace que el tiempo que esos alimentos frescos, congelados y refrigerados que están fuera de la cadena de frío estén lo menos posible. Claro, obviamente. ¿Sí? Que es lo que hacemos normalmente al revés, porque los supermercados, no sé por qué, están puestos o están... cuando uno ingresa, tiene siempre los congelados primero y por último los alimentos no perecederos. Digamos, lo hemos hablado varias veces este tema y esto es un mensaje hacia todas las cadenas de supermercados. Y es muy importante tenerla en cuenta. Si querés pasamos a la otra mesa. Nos vamos para allí. Bueno, tenemos una mesa llena de alimentos típicos que pasa de las verduras, los cereales, las carnes, los pescados y los lácteos. Hablábamos de cuando yo adquiero un producto, tanto en un mercado como en un puesto de la calle, ¿sí? Como un vendedor ambulante. Totalmente. En el mercado, importante los envases no tienen que estar abollados, ¿sí? Sobre todo las latas oxidadas, ¿sí? Ustedes ven la diferencia entre esta lata... acá, Paula, así la cámara la puede tomar bien. Ahí está. Una mismo, lata abollada, una lata oxidada. Los tetra, los envases los tetra que están abollados, ¿sí? Entonces hinchados, ¿sí? Las bolsas, los precintos de seguridad que estén violados, las bolsas rotas, algún envase de vidrio que esté rajado, digamos, todas esas son características que nos tienen que dar idea de que ese alimento probablemente no sea inocuo o seguro. Por ejemplo, fuiste a la carnicería y tenés una mosca en la hamburguesa como la tenemos acá, justamente, digamos, porque es un clásico, porque esta hamburguesa está fuera de la heladera, ya ha perdido la cadena de frío naturalmente y aparecen las moscas. Exacto. Y también, ahí está. Y eso ocurre en los puestos de la calle también. Obvio. Sí, en los puestos de la calle uno lo que tiene que tomar precauciones justamente de insectos que estén alrededor de los alimentos y que ese puesto de trabajo esté limpio, ese puesto, digamos, donde se ofrece el alimento esté limpio y que no haya basura alrededor. Re importante. Eso también. Y que no haya
animales cerca, digamos, de ese puesto que está en la calle. Viste generalmente los mercaditos más chicos donde por ahí vos tenés la bolsa de arroz con la bolsa de avena y ahí esto pasa mucho también en el interior, que no tenés estas grandes cadenas de supermercado y tenés el pedazo de carne que fue fainada hace poco, que está buenísimo, pero que por ahí está mezclada con otra cosa y automáticamente se produce la contaminación. Exacto. Otra cosa importante cuando adquirimos un alimento, por ejemplo, es un vendedor ambulante. Mucho cuidado con la conservación del alimento que está vendiendo ese vendedor ambulante, ¿sí? El vendedor ambulante puede vender alimentos frescos, como es una verdura. Clásico. En la calle, acá en Buenos Aires, en todas las esquinas, vos tenés vendedores ambulantes que venden frutas y verduras. Que hay que cuidar de estos alimentos, que no tengan mucha tierra, ¿sí? Y que no estén, justamente esto que vemos, moscas dando vuelta por sobre todo aquellos alimentos más dulces, como son las frutas, ¿sí? Ahora, cuando están vendiendo alimentos cocidos, es muy importante que se mantenga, aquellos alimentos cocidos como es, por ejemplo, un sándwich, se tiene que vender refrigerado. Esto es sumamente importante. Los alimentos cocidos deben ser consumidos o adquiridos refrigerados. Si yo adquiero un alimento cocido listo para el consumo, tiene que estar caliente. A ver, porque, digamos, uno puede pensar que a lo que Paula se está refiriendo es por ahí a una población más vulnerable, que no tiene acceso y que se baja del colectivo y dice, me compro una tortilla clásica que están en las estaciones de colectivo y dice, me compro una tortilla porque la persona se levantó a las 4 de la mañana, está viajando hace 3 horas, quiere almorzar, se come una empanada, se come una factura que por ahí está hace horas y horas. La pregunta que hago es, vos fuiste a un bar, dijiste me compro un sándwich, me compro una empanada y la tenés detrás de una vitrina, por ahí no tiene la mosca, pero no está refrigerada hace horas y horas. Ese no es un alimento adecuado tampoco. No es un alimento seguro. El alimento seguro es el que se mantiene a temperaturas seguras. Acá vemos un termómetro. A ver. Los alimentos calientes son seguros cuando tengo una temperatura por arriba de 70 grados centígrados. ¿Sí? Y un alimento frío o refrigerado es seguro cuando tiene una temperatura por menos de 5 grados centígrados. Ese espacio que hay entre los 5 grados centígrados y los 60 es una zona de peligro donde puede haber proliferación bacteriana. Entonces es muy importante. Y también, ¿sabes para qué es importante? Cuando nosotros cocinamos en casa. Preparamos una cocción, por ejemplo un guiso, un estofado, no comemos inmediatamente, entonces ese guiso y ese estofado queda en la cocina a temperatura ambiente, esperando a que venga algún comensal para servirles estofado. Nunca hagamos eso. Cuando el comensal va a comer, calentamos ese alimento a una alta temperatura. ¿Sí? Y algo muy importante. ¿Por qué? ¿Porque la bacteria aparece en muy poco tiempo? No, la bacteria a una temperatura menor prolifera. Perfecto. ¿Estamos? Entonces yo con la temperatura arriba de los 70 grados mato esa bacteria. Cuando ese alimento se empiece a enfriar, puede quedar vestigios o contaminarse con el ambiente y empezar a proliferar bacterias. A ver, ejemplo de mi casa ayer, tarta de atún. Cocinamos la tarta de atún para que los chicos lleven mañana al colegio, por hoy. La tarta de atún se estaba enfriando en la cocina mientras que nosotros estábamos haciendo otra comida para la noche. La tarta de atún quedó afuera, 1, 2, 3 horas. Exacto. Clásico, porque no la vas a meter en la heladera porque se te humedece toda y la masa se te hace asquerosa. Digo, cosas que a uno no le pasa y no dimensionamos realmente qué significa. Y te estoy hablando de una tarta de atún que contiene pescado, que debería de estar mantenido a una temperatura determinada, más la masa, más el huevo que tiene una tarta. Bueno, justamente, entonces, cuando terminamos un alimento de cocinar, lo envasamos, ¿sí? Y lo guardamos y lo refrigeramos. Si lo vamos a calentar para consumirlo nuevamente, alta temperatura, lo caliento. No recaliento el alimento. Calenté una vez, lo comí y si no lo comí, trato de desecharlo, porque justamente el recalentamiento puede provocar esto. Recaliento el alimento, lo dejo fuera de nuevo, proliferan bacterias y no es tan seguro, pierde la seguridad ese alimento procesado. A ver, suena, vos decís, pero ¿cómo voy a hacer? Pero si me sobró la tarta de atún, ni loca la voy a tirar.
los chicos comen mañana todo el día la tarta de atún. Hay que guardarla. Hay que guardarla y de manera segura. Esto es como la premisa. Y suena muy ambicioso, pero tenemos que empezar por algo, porque una de las principales preocupaciones tienen que ver con los alimentos no seguros que lamentablemente consumimos a diario. Vos sabés, Dolores, que una de las mayores proporciones de enfermedades provienen de la transmisión por los alimentos, la contaminación de los alimentos. Vamos a repasar esto, a ver, Paula, así lo tenemos grabadito en la cabeza. Estas son 5 claves que hay que tener en cuenta, sobre todo en casa, cuando manipulo alimentos. A ver. Primero, mantener la limpieza del lugar, de los utensilios, de los recipientes que voy a utilizar. No mezclar la tabla de madera con la de, ¿no? Sí, y separar los alimentos. Separo los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Perfecto. Los alimentos crudos tienen fluidos, ¿sí?, que pueden contaminar un alimento ya cocinado o un alimento fresco. Ejemplo, corto un bife y con el mismo cuchillo sin lavarlo corto la lechuga y hago la ensalada. No, corto el bife, lavo la tabla, lavo el cuchillo y voy y corto el alimento fresco. Perfecto. ¿Está claro? Bueno, cocino completamente. Clarísimo esto. Cocino por arriba de 70 grados centígrados y refrigero por debajo de 4 grados centígrados. ¿Qué cocino completamente? Sobre todo las carnes. ¿Sí? Me tengo que fijar que las carnes no tengan en su interior o sangre. ¿Sí? O estén rojas. Esto es muy importante, necesitamos que la temperatura llegue al interior del alimento, por lo tanto, si son alimentos grandes, los que yo estoy cocinando, es importante que esté atenta de que llegue la temperatura al interior. Esto no. Esto no. Pero esto sí. Esto ¿Mazo? Tendría que estar más cocido. Ah, ok. No digo, porque esto es un clásico. Vos decís, este es para los argentinos es el clásico punto. Bueno. Y en general a los argentinos no les gusta la punto, les gusta el jugoso. Bueno. Que vendría a ser esto que sí está mal. Está mal. Y hablar si tenés la mosca. Y lo que sí tenemos que tener precaución son con las hamburguesas. Sí. En las industrias y en los comedores se suele usar termómetro porque a veces, por más de que no tenga un juguito rosado, y tengo un juguito transparente, que es lo que se pretende de una hamburguesa, si uno pone el termómetro a veces la temperatura no llega. Fenómeno. ¿Sí? Mantener los alimentos a temperatura segura, esto que dijimos, ya que ya lo mencionamos, y usar agua y materias primas seguras. Materias primas seguras es todo lo que estuvimos hablando en cuanto a los alimentos y el agua segura, ¿sí? Agua potable, no necesariamente aquella agua que sale de un grifo es potable, porque puede ser un agua de pozo, por ejemplo. Entonces, en 1 litro de agua le agrego 2 gotitas de lavandina, ¿sí?, y lo dejo reposar media hora, o el agua la hiervo durante 5 minutos. De esa manera yo estoy segura de que ese agua es potable para la manipulación del alimento y para beber ese alimento. Fundamental, porque no es solamente para beber, sino que todo aquello que vos lavás, todos los alimentos que lavás, si ese agua no es segura, automáticamente también te vas a contaminar como si la estuvieras tomando. O sea que la lógica tiene que ser la misma. Un placer, Paula. Muchas gracias. De nada. Cantidad de información, de a poquito la vamos procesando y vamos machacando todo esto semana a semana para justamente evitar que una de las principales problemáticas que tiene que ver con los alimentos no seguros se erradique. Hacemos la última pausa. Estamos contestando tus dudas después de la misma, así que no te lo pierdas. Ya venimos.